Amados hermanos, ¿pasa a vosotros? Es realmente un privilegio nuevamente estar acá emocionando y de mucha alegría poder compartir la palabra del Señor, la cual quiero suplicarte la abramos en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 21. Repito, Lucas 2, 21. Dice de la siguiente manera: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Versículo 36. Estaba también ahí Ana, usted en el templo, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones. Les invito a que hagamos una oración. Bendito y amoroso Padre, hemos abierto tu palabra, hemos leído algunos versos de ella y nos recuerda a aquella hermosa mujer, aquella nuestra consierva, que servía, Señor, según hemos leído al final, con ayunos y oraciones. Por eso venimos delante de ti también, porque deseamos consagrarnos en la oración. Que cada día, Señor, podamos deleitarnos en esa comunión contigo. Que nos deleitemos cada vez que podamos comunicarnos contigo, como en este momento. Y rogarte por aquellos que están en tinieblas, que están en oscuridad, amigos, hermanos, familiares, conocidos, así como por nuestros hermanos enfermos. Siempre, Señor, que estemos en esta carne habrá enfermedad, y por eso necesitamos estar en comunión contigo y seguir doblando nuestras rodillas, doblando nuestro servicio, para poder accesar a ti por medio de ese intercesor maravilloso Jesucristo, y rogarte por nuestros hermanos, por los ancianos, por los niños que tal vez están padeciendo enfermedades. Ayúdanos, Señor, a consagrarnos en la oración, a dedicar el tiempo justo para ello, el tiempo necesario de nuestra vida espiritual. Es lo que te pedimos por Cristo Jesús. Amén. Puedes sentarse, hermanos. He querido titular a este tema: vida, consagración y oración. Ese es el título. Y vamos a hablar acerca de la oración, como efectivamente pudimos ver en el pasaje introductorio. Un pasaje maravilloso, en donde podemos encontrar a una mujer anciana de más de 100 años, según se ha estimado, sirviendo en la oración, de día y de noche. Un ministerio maravilloso en el cual sin duda alguna aquella mujer se deleitaba, en el cual sin duda alguna pues llegó hasta el final de sus días. Era una mujer ya grande, y habiendo concluido con el tomar los minutos para apreciar al Salvador del mundo, sin duda alguna el Señor también le regaló su descanso. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de los que sí estamos vivos? ¿Cómo debemos de consagrarnos en la oración? Y es la pregunta que nos vamos a hacer una y otra vez durante el desarrollo de este tema. Y quisiera mencionar, ojalá nos diese tiempo, elementos internos, propios, nuestros, particulares, de cada uno de nosotros. Cosas que yo no puedo saber acerca de Lester, que yo no puedo saber acerca de Lucy, que son propios. Y cuestiones externas. Quiere el Señor que avancemos en ellas. Hablemos de los internos, para empezar. Hay un elemento importante para consagrarnos en la oración
que es la fe. Les suplico que vayamos allá a Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11, versículos 21 a 24. Si alguien lo tiene, aprovechando que somos pocos en esta comunión hermosa que tenemos de confianza, ¿alguien puede leerlo? Por favor, del 21 al 24. Dice, entonces Pedro, acordándose le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondió Jesús, les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dicen, lo que digan, le será hecho. Por tanto, os digo que todos los que pidierais en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Gracias. Y un día antes Jesús había dicho, nunca jamás coma nadie de ti. Lo que le había dicho el Señor a aquella planta. Y mucho podríamos sacar en relación a la figura de la higuera, de Israel y de su sequedad actual, etc. Pero si vamos al centro de la enseñanza que hay acá, lo que el Señor quiere hacernos ver es la necesidad de tener fe. Que cuando vengamos en oración y nos dediquemos en la oración, estemos seguros que el Señor nos escucha. Estemos seguros que Él está ahí. Es uno de los requisitos para ser agradable delante de Dios. Si usted recuerda Hebreos 11:6, así lo dice. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es menester que el que se acerca crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Yo sé, hermanos, que hoy, por la hora, por el día, muchas personas como nosotros están en sus negocios, están tal vez en sus placeres, y nosotros estamos acá buscándole. Él es galardonador de nosotros que creemos. ¿Alguien ha visto a Dios? ¿Alguien de los presentes ha visto a Jesús en persona? No. Lo único que tenemos es esa fe que el Señor nos ha regalado. Los últimos que le vieron fueron los apóstoles, y lo que vieron fue que una nube le tomó y le llevó al cielo. Le llevaba a coronar, por cierto. Él iba victorioso, iba con la cautividad en sus manos, iba a ser aquel del cual se diría después, digno eres de abrir el libro y desatar los sellos. Él, ahí está, a la diestra del Padre. ¿Cuántos creen eso? Amén. Y no lo hemos visto. Eso es fe. Un elemento interno necesario para la consagración es la fe. Cuando la fe falta, empezamos a dudar, bueno, ¿será que vale la pena ir al culto de oración? ¿Será que es necesario estar orando por los hermanos? Saber si estás, saber no estás, sobre todo en la aflicción a veces se duda. Cuando hay problemas, cuando hay enfermedad, ¿dónde está Dios? El pueblo judío se hizo muchas veces esa pregunta estando en Babilonia. No de usted. Estando en Babilonia, los judíos habían perdido su templo. Eso implicaba que no había sacrificios por el pecado. Recuerde que ellos se liberaban del pecado por medio del sacrificio de animales. Y si no había templo, no había sacrificios. ¿Qué haríamos nosotros con nuestros pecados a cuestas todavía? Imagínense a aquellos judíos cautivos en Babilonia, sin templo, sin sacerdocio, sin nada. Lo único que les quedaba era la palabra, lo que habían escuchado de sus padres, aquella rica tradición oral que tenían en sus mentes, que traían desde niños, y nada más. No había templo, no había sacerdocio, no había ritos. Aquel olor de las grosuras de los carneros no se sentía más, a no ser para el Dios pagano, allá en Babilonia. Lo único que les quedaba era su fe. De ellos hubo un varón especial, se llamaba Daniel. Llegó el momento que él sabía que era menester regresar al pueblo, al país, regresar al país y retomar otra vez todo aquello que habían perdido, que era mucho para ellos, hombres religiosos. Y él lo que hace es ponerse en oración y en ayuno,
preguntando, pidiéndole al Señor cuándo regresaría a su patria. Ustedes saben, creo que el tiempo no nos alcanzaría para recordar eso o ir a la Escritura, que ni siquiera fue necesario que él terminara su oración. El Señor se manifestó y ni siquiera le da eso. Le da mucho más, le da aquella maravillosa profecía de las 70 semanas que apuntaba ni más ni menos que a Jesucristo mismo. Dios escuchó a Daniel. Lo necesario es esa fe y tú dirás, bueno, pues dile a este monte, quítate y échale en el mar. Es una figura que el Señor utiliza para hacernos ver que sin fe es imposible agradar a Dios y que un requisito interno para consagrarnos en la oración es tener fe. Cuando venimos con fe podemos estar orando 3 horas porque sabemos que Dios nos escucha, porque sabemos que Él está ahí y que es galardonador de los que creen. Así que la invitación es a tener más fe. Hermano Carlos, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo tengo yo más fe? Yo sé que eso lo he escuchado, no solo en esta predicación, lo he escuchado otras veces, que es necesario tener más fe y que para la consagración en la oración es necesario tener fe. ¿Cómo se obtiene la fe, hermanos? Por el oír. ¿Qué cosa? ¿El mariachi que está sonando allá afuera ahorita? La palabra. Por el oír la palabra del Señor. Así que bienvenidos a oír la palabra del Señor. Hoy sumaremos más fe a nuestra fe y seguiremos orando por horas y nos consagraremos más en la oración. Segundo requisito. Por favor, regresemos a Marcos capítulo 11, no sé si me lo puedes leer, 25-26 ahora. El segundo requisito interno es el perdón. ¿Ya? Y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Es que mire hermano pastor, él me ha hecho tantas cosas. Ella ha dicho tantas cosas de mí con las otras hermanas. Cualquier cosa que me pongo no le agrada. Y empezamos a justificar delante del pastor por qué no perdonamos al hermano o por qué no perdonamos a la hermana. El problema es que para consagrarse más en la oración, según dice acá claramente, es necesario perdonar. Para nosotros es básico aprender a perdonar. Aunque haya sido muy feo lo que le haya hecho la hermana. Y aunque jamás se haya disculpado con usted y nunca lo piense hacer. Eso no importa. Y tal vez no se lo haga solo una vez, tal vez se lo haga muchas veces. Y por ello ya usted está pensando, ya no venir aquí, irse a Tierra Colorada, irse a San Luis, ¿verdad? No es esa la fórmula. Rompemos la comunión con Dios cuando hacemos eso. No es la actitud principal de Dios. ¿O no perdona a Dios, hermanos? Es increíble cómo es esa virtud de Dios. Y si nosotros queremos estar con Él, debemos de aprender a perdonar. Miren, es como en el matrimonio. ¿Sí? Es igual que en el matrimonio. O cuando uno tiene un amigo, uno se acopla al amigo. Al amigo le gusta caminar en vez de abordar un vehículo, le da miedo las motocicletas. Pues uno aprende a caminar con el amigo, si es que realmente quiere uno ser amigo. Una amiga, ¿verdad? Con quien se puede compartir y comentar las cosas de la vida. Pues ella tal vez es un poco inquieta, ¿verdad? Pues uno tiene que adaptarse si quiere ser amigo. Y ahorita dice que quiere ser amigo, ha de mostrarse amigo. Cuando uno tiene esa actitud hacia un humano, puede entenderlo fácilmente, pero a veces no queremos entenderlo eso con Dios. Tenemos un Dios perdonador, pero nosotros no queremos aprender a perdonar. Somos realmente divertidos los seres humanos. Porque una de las características maravillosas de Dios es que Él perdona. Y perdona a tal grado que dice que nuestros pecados, ¿dónde están, hermanos?
en el fondo de la madre. Y es increíble lo que quiere darnos a entender la palabra con eso. Hay miles de metros allá abajo, animales que ni el hombre ha podido ver en esas profundidades, existen ahí. Y ahí, donde ya no se encuentra nada, donde es imposible que usted encuentre algo que arrojó, ahí están nuestros pecados para Dios. Él los ha olvidado, no como nosotros, ¿verdad? Otra vez los maridos y las esposas. 22 años de casados, ¿verdad? Y todavía, ¿te acordás de aquello que me hiciste cuando éramos novios? Y hace años, pero años. El humano regularmente es rencoroso. Una de las características de las virtudes que debemos de cultivar, no solo 7 veces como creían los judíos, sino hasta 70 veces 7, lo cual también es una figura, es el perdonar. El que no perdona, no es un imitador del Señor. Mire lo que dice allá rápidamente en Mateo, capítulo número 6. Esa es la oración modelo, que sin duda alguna la he leído muchas veces. Y como estamos hablando de vida, consagración y oración en esta noche, bien nos conviene ver qué dice al final de la oración modelo, ¿no le parece? Capítulo 6, versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas. Oh sí, para eso sí somos buenos para pedir, que el Señor nos perdone. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que un requisito más para tener una vida más consagrada de oración es el perdón. Y la siguiente es también de igual hermosa, la sinceridad. La sinceridad debe de estar en nuestra vida. Mire lo que dice Mateo, aquí estamos, capítulo 6, aquí estamos. Solo que regrese la página en el verso 5. Mateo 6, 5. ¿Alguien desea leerla? Hermana Lucy. 5 y 6. Cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú, cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Muchas gracias. Una actitud particular de aquellos hombres que no solo una vez les dijo el Señor hipócritas, varias veces se lo dijo. Y es que hacían, va a disculparme usted la palabra, un show de la oración. Un show. No eran sinceros. Parecían sinceros. Pretendían dar la imagen de sinceros. Y entonces, según el texto y lo que el Señor nos enseña acá, ellos aman orar en pie en las sinagogas. Eso lo aman para ser vistos de los hombres. Eso, os digo que ya tienen su recompensa, decía el Señor. La sinceridad en la oración es otro elemento interno básico que yo no lo puedo ver en mi hermana, que yo no lo puedo ver en el joven, no lo puedo ver en el hermano. No lo puedo ver porque es algo entre Dios y yo, ¿sí? Y si yo quiero consagrarme más en la oración, además de la fe y el perdón que debo de echarle a mi oración, debo de echarle sinceridad. Nos hemos equivocado en estos 6 días que han pasado. Pues es el momento de sincerarnos con nuestro Padre. Así como cuando le dijimos, papá, fíjate que tengo un problema, quebré el vidrio de la vecina con la pelota. Así, ¿verdad?
Y nuestro Padre tal vez se molestó con nosotros. Pero con ese amor y con esa compasión, con esa bondad, fue a la vidriería, compró el vidrio, le tocó la puerta a la señora, agachó los ojos, la señora le dijo de todo, pero él fue, quitó los pedazos de vidrio que había, puso el vidrio nuevo, le puso el sellante y se fue todavía con los gritos de la señora de adorno. Así es nuestro Padre. Y más amoroso todavía, un poquito más. Dice que en cuanto a aquel muchacho que se había ido a gastar toda su heredad con mujeres y que paró apacentando cerdos, oliendo a puerco, Él lo recibe con abrazos, con besos, con anillos, con trajes, con sandalias. Así es el Señor. Perdonador, pero también sincero. Él es sincero, Él es abierto. Cuando Él le habla al hombre, le dice: mira, yo pongo delante de ti el bien, ¿y qué más? Y el mal. Ahí está. ¿No es claro el Señor? ¿Podemos escoger el mal? ¿Sí o no, hermanos? Sí, lo podemos escoger. Libre albedrío le llaman las personas. Lo podemos escoger. Pero Él nos ha advertido. Y nos ha dicho, sin duda alguna, con ese amor profundo del Padre y del vidrio y de la vecina: escoge el bien. Escoge el bien para que tengas vida. Él es sincero en su sentido. ¿Por qué nosotros a veces no? Y como que quisiéramos o pudiéramos esconderle las cosas a Dios. ¿Podemos esconderle lo que hicimos a Dios en estos 6 días, hermanos? Lamentablemente decimos que no se puede. No se puede. Era el razonamiento del escritor, que me fuera a lo profundo del mal, decía el salmista. Ahí estás tú. Así que la sinceridad es parte de los 5 elementos básicos que son necesarios para consagrarnos más en la oración. Uno más. El número 4. Ser sobrios. Mire lo que dice siempre acá Mateo, capítulo número 6, por lo que ahora versos 7 y 8. Hermana Lucita, por favor, lo tiene ahí. 7 y 8 ahora, los que siguen. 6, 7. Y al orar no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues de semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros se lo pidáis. Gracias. Eran unos charlatanes. Así se podría caracterizar a estas personas de las que habla Jesús. Y repetir, hablando un montón de cosas sin sustancia. El Señor ya sabe qué es lo que tenemos necesidad, pero aún sabiéndolo, Él le decía a los ciegos: ¿qué quieres que te haga? ¿Recuerdan ustedes? Parecía irónico, tal vez hasta burlesco, esa actitud del Señor, pero no era así. Él realmente quería que de los labios del ciego salieran las palabras: quiero ver, quiero ver. Y creo que eso, espiritualmente hablando, es nuestra experiencia también, no solo del ciego físico. Queríamos ver, queríamos entender la Biblia, queríamos hallar el camino de la verdad, queríamos sentir esa seguridad que nuestra alma, según nuestra creencia, no se iba a ir al infierno. Yo les comento que era mi pensamiento antes de llegar a la iglesia. Yo, por no ser de la iglesia, creía en el cielo y en el infierno. Y entonces, lo que ya les dije, creía yo que Dios me podía salvar del infierno. Y entonces, de manera sincera, no una, sino varias veces, le pedí al Señor encontrar la verdad. Y seguro estoy que usted también lo hizo. Encontrar el camino que sí te agrada, aunque sea angosto, aunque la puerta sea estrecha. Ese camino que me lleve a la salvación. El Señor pues nos permitió eso.
Tal vez no con muchas palabras, como dice acá, no con palabrería de los gentiles. Tal vez con pocas palabras y sin duda con mucha ignorancia todavía. Pero de ahí con esa sinceridad y con esa sobriedad, no con abundancia de palabras ni exquisitez de ellas, el Señor nos escuchó. Él sabe que es lo que tenemos necesidad, antes que se lo pidamos. Pero igual le dijo al ciego, ¿qué quieres que te haga? Él anhela que nosotros manifestemos esa necesidad que tenemos de Él y que vayamos a la sustancia, a lo principal, que oremos por los necesitados, por las viudas, por los pequeños niños abandonados, que perdonemos, pero que lo hagamos de verdad. Que si vamos a decir, voy a perdonar como ya aprendimos atrás, lo hagamos de todo corazón y nos olvidemos de que lo que nos hizo nuestro hermano, nuestra hermana. Aquí decía el versículo, mas al orar no digas las mismas cosas repetidas varias veces. Claro. ¿A qué se refiere? ¿Cómo se puede hacer una oración repetida? Porque, no sé, yo no sé, aquí normalmente no sé si lo hacemos, ¿va? Porque algunos dicen, Padre, no sé qué, Padre, no sé si eso está mal o de por sí, o a qué se refiere. Tenemos que ir al contexto cuando hablamos exactamente de lo que aquí Jesús está diciendo. Había ciertas costumbres en las religiones de aquella época en donde se practicaban oraciones de memoria y repetidas, como hoy en día en la religión tradicional, en donde se repiten ciertas porciones de la escritura muchas veces, e inclusive a manera de castigo. Entonces, si eso es así hoy, en aquella época también existía. Los gentiles tenían esa práctica. Era una palabrería, creyendo, como dice acá, que por las muchas palabras iba a haber más consagración, más vida en esa oración. Y no era así. Puesto que el Señor ya sabe qué es lo que necesitamos. Entonces, apela a las costumbres de los gentiles en aquellos lugares, en aquella época. Y podríamos decir, casi que todo el mundo religioso antiguo y de hoy en día. Nosotros debemos de ser sinceros, honestos, con la sustancia en nuestros labios, ¿sí? Pidiéndole de todo corazón y no para gastar en nuestros deleites. Eso lo dice Santiago, recuerden ustedes. No pensando primero en yo. Señor, yo necesito. Padre, yo necesito. Señor, acuérdate de mí. No. ¿Cómo fue la última oración de Jesús? ¿Recuerdas? ¿Fue por Él? ¿O por sus verdugos? ¿Por qué oró Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por quiénes oraba Jesús entonces? Por sus verdugos, por ellos, por el hermano. Eso sí tiene mucha sustancia, eso sí tiene mucho sentido, eso nos consagra más delante del Señor. Y no vanas repeticiones de memoria, sin duda alguna, ¿verdad? Muy bien, una más. Debemos de ser constantes. Allá en mi congregación los viernes en las noche de oración, no sé acá con ustedes, pero el día que sea la oración, constantes, y no solo acá, ¿verdad? En nuestro hogar también. Podemos encontrar un ejemplo de ello en Lucas, capítulo 18, por favor. Lucas 18. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, porque esa viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Y esto, sin duda alguna, nos recuerda a aquella mujer
empezábamos nuestro mensaje. Día y noche. ¿Acaso no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pronto les hará justicia. El Señor, hermanos, nos pide constancia. Orar siempre. Y no es necesario, aunque es ideal, estar en nuestro cuarto, cerrar la puerta. Encontramos en la Biblia no solo esta instrucción. Hay quienes oraron en su lecho y lecho de muerte. Uno de ellos fue un rey de Israel famoso, se llamó Ezequías. Él en ese lecho de muerte oró al Señor y el Señor lo escuchó. Jonás, ¿dónde estaba Jonás cuando oró al Señor? En el vientre del pez, sin ninguna comodidad, no estaba en su cuarto cómodo, aislado, sin bulla ni nada, estaba entre las tripas del pez, apestaba, habían ruidos ahí, feo. Sí, eso era lo que había ahí, oscuridad, mal olor, liga, no sé qué más podía haber entre el pez. Pero en esas condiciones, Jonás oró al Señor. ¿Le escuchó el Señor? ¿Le escuchó el Señor a Jonás, hermano? Sí, lo escuché. Tal vez vamos de camino, ¿verdad? Y lo primero que hacemos, como en mi caso hoy, ¿verdad? Antes de arrancar el carro, Señor, llévame, estamos Fernando y yo, anhelo llegar a aquel lugar. Y arrancamos acá y nos vamos. ¿De qué nos librará el Señor en el camino? A saber, hermanos. De veras. A saber. Hace un mes veníamos también para esta área con mi esposa. En el camino, 4 accidentes, incluyendo una camioneta con las llantas para arriba. Terrible. ¿De qué nos librará el Señor? Hasta de un perro, ¿no? Sí, porque los perros se cruzan en la carretera. Uno los avienta y puede perder el control y se estrellar un palo. ¿Está verdad? Hasta de un perro nos puede salvar el Señor. Entonces, Él nos invita a que oremos, que seamos constantes, que dependamos de que esa comunión de la oración siempre esté ahí. Dejamos ahí los elementos que nos deben de motivar a la oración y que son internos y que debemos de cultivar. Veamos ahora, estos son internos. Y hablemos de los externos. Y para ello vamos a ver mucho a Jesús. ¿Qué elementos externos le motivaban a él a consagrarse más en la oración? Porque él sentía la necesidad de buscar más a su Padre en oración y con ello estar más consagrado en esa actividad, en esa disciplina. Veamos a Jesús. Marcos 1. Mire esto, Marcos 1, versículo 35. Mire este hermoso propósito que le motivó a Jesús, que lo consagró más en la oración, que le dio vida. Marcos 1, 35 al 38. ¿Alguien desea leerlo? Adelante, hermana, por favor. Y levantándose muy de mañana, mientras todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y ahí se puso a orar. Por favor, hasta el 38. Sin embargo, fueron en busca de él Simón y los que con él estaban, y lo hallaron y le dijeron: todos te buscan. Pero él les dijo: vamos a otra parte, a las vías cercanas, para que predique también ahí, porque con este propósito he salido. Jesús tenía un propósito. Muchas gracias, hermano. Su propósito era predicar, sanarlo. Podemos ver también acá en Marcos. Pero lo primero que hace es ponerse a orar, aunque pues para Pedro era algo extraño, ¿verdad? Todos te buscan. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde andas? Vente. Tal vez Pedro, sí, Pedro. Sí, Pedro, Simón. Tal vez Simón Pedro pensaba, bueno, ¿por qué no aprovecha la oportunidad? Todos lo buscan.
buscan pueden volverse famosos y por fin tomar el reino. Acuérdense que los judíos lo que querían era el reino material, ya zafarse de esa yugo y tributo romano. Entonces tal vez el sentir era, ya, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás perdiendo el tiempo? Todos te buscan. Pero Jesús se dedicaba a la oración porque su propósito era ir a esas villas, ir a los lugares vecinos e ir a predicar. Y sabía que la predicación, hermanos y hermanas, no se aprende en una universidad, no se aprende en una escuela. Con el respeto de los seminaristas, no se aprende en un seminario. Nos ayuda, nos puede servir en la preparación académica, sin duda alguna, el conocimiento. Pero es algo que viene, hermanos, de Dios, de su Espíritu. Ese Espíritu que Dios ha dado a los que le obedecen según el libro de los Hechos. Entonces, él necesitaba esta comunión. Él necesitaba estar unido al Padre para ir a predicar. Porque no había otra forma. Dios no iba a actuar de otra manera por medio de él, sino teniendo una comunión continua, sincera, sobria, de fe, de perdón con su Padre. Teniendo todas esas actitudes internas, viene un motivante externo. Hay que ir a predicar allá afuera. Porque él dice en la Escritura, no acá en este pasaje, en otro, que él miraba a las gentes y se compadecía de ellas, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y entonces esa necesidad lo impulsaba, lo empujaba a Jesús a ir a predicar, pero sabía que no había seminarios en aquel lugar, que no había universidades. Entonces se va a altas horas de la noche, yo no sé si usted vio ese detalle, levantándose muy de mañana. A ver, ¿a qué horas podría ser eso, hermanos? Ustedes se levantan regularmente de mañana, pero muy de mañana, ¿qué será? ¿A qué les gusta? Aquí dice mientras todavía estaba oscuro. Ahí dice mientras todavía estaba oscuro, pero tal vez eso no revela. Me gusta más esta versión. Muy de mañana. A ver, ¿qué hora, hermanas? Tal vez a las 5. ¿Será? A ver, ¿a qué hora? 4. A las 4. Sergio, muy de mañana. Si yo digo, mira, Sergio, ahí te levantas muy de mañana y te venís aquí adentro. ¿Qué es te levantáis? Sí, entre 4 y 5. 4 y 5. Mano Germán. Cuando dices muy de mañana, Muy de mañana. está hablando a las 3. Diría. Sí, de mañana, pues, a las 5. Pero dice muy, está haciendo Si pensáramos en las divisiones romanas de las vigilias, la última vigilia era de 3 a 6. ¿Estamos? ¿Sería esa muy de mañana o sería la anterior? Bueno, realmente estamos haciendo conjeturas, es lo cierto. Pero Jesús se levantaba muy de mañana. ¿Qué se oye muy de mañana? Yo vivo en un lugar donde pasan camiones todo el tiempo. Todo el tiempo hay camiones, camionetas, vehículos. Pero de veras, de las 2 para las 3:30, 4, nada. Si usted quiere levantarse a orar, yo le diría, si vive en mi casa, esa es la mejor hora. Nadie lo molesta. Ni los vecinos, ni los camiones, ni las camionetas, ni la música ranchera, ni nada. Nada te distrae. Entonces puedes decir, es un momento ideal para orar. Pienso que Jesús, por eso, es mi opinión personal, se levantó a esa hora, dada la necesidad. De hecho, tal vez ni durmió pensando que al otro día iba a ir a predicar a los lugares vecinos. Y aun cuando pudiese disfrutar de mucha fama, como le dice Simón, mira, todos te buscan, somos famosos. Aun cuando pudiera disfrutar de esa fama, él va al campo de trabajo, porque eso le motivaba, eso era lo que él quería. Y entonces está en comunión con Dios, y eso le motiva a consagrar más su vida en oración. Marcos, acá mismo, capítulo 9. Muy bien. Número 1, entonces, por la expansión del Evangelio,
por el Evangelio. Número 2, por la batalla espiritual que habría. ¿Está contento el diablo que usted está aquí en esta noche? No. Mejor si estuviéramos en la casa viendo televisión. Para el diablo, pues. Para el diablo. Sí, para él mejor. Y Jesús estaba consciente que iba a una batalla espiritual. Y aquí en Marcos, capítulo número, ¿qué les dije, hermanos? Muy bien. Dice en el verso 14, verso 17 y 18 lo siguiente. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu, ¿qué dice? Mudo. Había un demonio en el muchacho, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y creo que los dientes, y se va secando. Estaba cada vez más flaco el patojo. Y dije a sus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Verso 28. Cuando él entró en casa, después de esta pequeña vergüenza, ¿no?, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con ¿qué cosa dice ella? Oración y ayuno. Con oración. Así que la oración también es clave en esta batalla espiritual. Mira, hermano pastor, sin duda alguna le dicen al hermano Sergio: mira, es que hay muchas pruebas en la casa. Es que hay mucha tentación en la casa. Ahí vive mi cuñado, mi cuñada, mi suegra, ella no es de la iglesia, nos vive estorbando, cuando yo estoy orando, pone la música a todo volumen y otro sinfín de cosas. Batalla espiritual. Así es. Y esa batalla espiritual muchas veces requiere de mucha oración. Un agente externo, no interno, sino externo, que nos debe de motivar a la oración. ¿Está pasando usted por problemas? Decía Santiago: ¿hay algún enfermo entre vosotros? Haga oración. Es el momento de orar. Para todo lo que se quiere debajo del cielo, tiene su hora. Y hay veces que pasamos dificultades múltiples. Personalmente, nosotros, en mi familia, hace unos años, finales de 2013, mi esposa estuvo en cama un mes. Y bueno, era un momento difícil. Difícil para ella, difícil para la familia, difícil para mí. Y entonces debemos de mantener siempre esa comunión con Dios y esa oración. Las dificultades, ahí están. Las tentaciones, ahí están. Pero ante esta batalla espiritual, nuestra comunión con Dios. ¿Qué se le dijo a Caín? Pues el pecado está ahí. Sí, ahí nomás. Ahí nomás. Hasta dentro de uno, dicen algunas personas, ¿verdad? Y claro, nosotros somos movidos por nuestras concupiscencias. No es que Dios tiente a nadie, decía Santiago al iniciar su hermosa carta. No es que el Señor, si alguno dice que es tentado, no diga que es de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie y no puede ser tentado, sino que cada quien de su propia concupiscencia. Así que por eso algunos dicen: es que el pecado está en mí, lo decía de hecho Pablo. ¿Recuerdan ustedes? Porque lo que quiero hacer, no lo hago. Sino lo que no quiero hacer, eso hago. Batalla espiritual. Sí. A veces terminamos las predicaciones y vienen hermanos y dicen: hermano, por favor, ore por mí, porque tengo un pleito con mí mismo y quiero ser más espiritual. Batalla espiritual. La oración es básica para la batalla espiritual. Una más, porque el tiempo se nos terminó. Cuando hay necesidad de sanidad,
Vayamos a Marcos capítulo 7, versículos 32 al 35. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, otra vez, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Verso 34. Y levantando los ojos al cielo, gimió y dijo: Efrata, ¿qué quiere decir? Se abierto. Al momento dice: fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaron bien. Cosa rara lo que estamos leyendo, por cierto. Para empezar, lo toma, lo aleja del gentío, se lo lleva. Le da un tratamiento personalizado, dirían los dentistas, ¿verdad? Solito él. Jesús y el sordo y mudo. Le mete los dedos en las orejas. Algo así, ¿verdad? Pero los dedos de Jesús, no los míos. ¿Sí? Lo agarra, le mete los dedos en las orejas, escupe y le toca la lengua. ¿Cómo pudo haber sido eso? Porque Jesús no le pudo haber dicho: a ver, saca la lengua, como le dicen a uno de los doctores, ¿verdad? Porque era sordo. ¿Sí? Además de que Jesús le estaba tapando el oído. Además de que era sordo. Tal vez Jesús le sacó la lengua. Tal vez. Pero ¿qué pasó ahí? Yo no le puedo decir, así se siente. Este evento, por cierto, narrado aquí solamente por Marcos, es extremadamente curioso. Algunos comentaristas afirman que realmente es un contacto de Jesús, el Hijo de Dios, con aquel pobre hombre, en todo sentido, hacia sus sentidos. El oído y la lengua, que dice acá, entiéndanlo ustedes, no sé cómo, escupiendo, o sea, Jesús escupió y tocó la lengua. El Señor hace esto y usted dirá: bueno, ¿por qué todo esto? Pues muy buena pregunta. Le repito, yo no le puedo dar una respuesta. Pero lo que nos llama la atención del pasaje dado en nuestro sermón de esta noche es: y levantando los ojos al cielo. Jesús, si usted revisa, regularmente oraba así. O sea, Jesús levantaba los ojos al cielo como viendo a Dios. O sea, esta expresión, levantando los ojos al cielo, no es exclusiva de este pasaje. Aparece en muchos otros en donde Jesús ora. Levantando los ojos al cielo, gimió. Le pide al Padre, gime, le ora al Señor. Dice: Efrata, sea abierto, y el sordo y mudo empieza a oír y a hablar. El Señor sabía que era necesaria la sanidad en aquel hombre. Y a veces, pues nosotros estamos enfermos. Y como no desciframos aquí por qué lo tocó, por qué le metió los oídos, los dedos en los oídos y la lengua y todo eso, podemos decir para nuestra satisfacción que no es realmente necesario. Porque hay otros eventos en donde Jesús sana a control remoto. ¿Sí? Como en el caso del siervo del centurión, recuerden ustedes. Solo di la palabra, dijeron los amigos del centurión, y mi siervo sanará. ¿Fue así o no fue así? Claro. De hecho, Jesús ni conoció al siervo del centurión según ese pasaje. Así que, si hay necesidad de sanidad, oremos. Oremos como Jesús. Que sea este pasaje una motivación para orarle a Dios. Porque Dios puede sanar cualquier enfermedad. Hay un siervo del Señor, aprovecho para ponerles este trabajo en sus manos. Hay un siervo del Señor, no en Guatemala, que tiene SIDA.
Clark pues él ha narrado que su vida pasada fue desordenada. Tal vez por ahí vino el problema, pero ya está en un estado muy grave. Sus oraciones y mis oraciones delante del Señor con estas características: fe, perdón, sinceridad, sobriedad y constancia internas, así como las motivaciones externas, como la necesidad de sanidad que Jesús entendía y nos lo traslada así, está ahí para que cuando vayamos a orar, pues le pidamos al Señor por nuestro pan, por nuestra bebida, pero también nos acordemos de aquellos que están enfermos y que de esa manera también la oración, hermanos, sea parte constante de nuestra vida en consagración y oración al Señor. Hermanos, por su tiempo muy agradecido. Dios les bendiga. Paz a vosotros.